Si Jesús podía revolucionar el mundo a los 12 años, ¿por qué permaneció 18 años en silencio? Esta pregunta remueve algo muy profundo en nuestro interior, ¿verdad? Imagina por un momento la escena. Un niño de apenas 12 años, sentado en medio de los más sabios maestros de la ley, haciendo preguntas que los dejaban perplejos, dando respuestas que los sorprendían. Lucas nos cuenta que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Era Jesús, el Hijo de Dios, demostrando que ya poseía toda la sabiduría necesaria para transformar el mundo. Pero entonces ocurre algo aparentemente inexplicable. Ese mismo Jesús, que a los 12 años ya demostraba ser extraordinario, regresa a Nazaret y desaparece de los registros históricos durante casi 2 décadas. 18 largos años de silencio. 18 años en los que no tenemos ningún relato de milagros, ninguna multitud siguiéndole, ninguna palabra de impacto registrada. ¿Por qué habrá ocurrido esto? ¿Por qué el Salvador del mundo eligió esperar tanto tiempo para iniciar aquello que había venido a hacer? Esta pregunta no es solo sobre Jesús. Toca algo muy real en tu vida y en la mía. ¿Cuántas veces te has encontrado preguntándote por qué las cosas no suceden más rápido? ¿Cuántas noches has pasado en vela cuestionándote si estás perdiendo un tiempo precioso? ¿Cuántas veces has mirado tu vida y has pensado que deberías estar más avanzado, logrando más, conquistando más, siendo más? Quizás tienes talentos que parecen estar dormidos. Quizás tienes sueños que parecen ir con retraso. Quizás sientes que Dios ha puesto propósitos en tu corazón, pero las puertas aún no se han abierto. Y entonces te preguntas, así como yo me lo he preguntado muchas veces, ¿estaré en el tiempo correcto? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿No estaré desperdiciando años valiosos de mi vida? La historia de los 30 años de Jesús es como un espejo que refleja nuestras propias luchas con el tiempo. Es como si Dios quisiera enseñarnos algo fundamental sobre sus caminos a través de la propia experiencia de su Hijo. Y la verdad es que esta lección puede transformar por completo la forma en que ves los periodos de espera en tu vida. Piénsalo conmigo por un instante. Jesús no era una persona común y corriente esperando descubrir su vocación. Él sabía exactamente quién era y a qué había venido. A los 12 años, cuando sus padres lo encontraron en el templo tras 3 días de búsqueda, dijo algo profundo. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Estas palabras revelan que Jesús ya tenía plena conciencia de su identidad divina y de su misión. Entonces, ¿por qué esperar? Si ya lo sabía todo, si ya tenía todo el poder, si ya poseía toda la sabiduría, ¿por qué no empezar de inmediato? La respuesta a esta pregunta va mucho más allá de lo que imaginamos y toca el corazón del carácter mismo de Dios. Nos revela algo hermoso sobre cómo trabaja nuestro Padre Celestial, sobre cómo valora el proceso, sobre cómo usa el tiempo para formar no solo lo que hacemos, sino quiénes somos. Imagina una semilla. Cuando plantas una semilla en la tierra, ya lleva dentro de sí todo el potencial del árbol en que se convertirá. El ADN del manzano ya está completo en la pequeña semilla de la manzana. Pero, ¿acaso por eso la semilla debería convertirse en árbol al instante? ¿Y si pudiera saltarse todas las etapas y convertirse en un árbol gigante de la noche a la mañana? Podrías pensar que sería maravilloso, pero la verdad es que ese árbol sería frágil, sin raíces profundas, sin la estructura necesaria para soportar las tempestades de la vida. Dios plantó a su Hijo en esta tierra, pero eligió que creciera como crece toda planta. Gradualmente, atravesando estaciones, desarrollando raíces profundas, ganando fuerza a través de los procesos naturales de la vida. Y hay algo profundamente hermoso en ello. Jesús no fue una excepción a las reglas de la vida humana. Fue el ejemplo perfecto de cómo la vida humana debe ser vivida. ¿Te has detenido a pensar que quizás tus años de preparación, tus tiempos de espera, tus momentos de silencio no son retrasos en el plan de Dios, sino partes esenciales de ese plan? Quizás aquello que ves como tiempo perdido sea, en realidad, tiempo invertido. Invertido por un Dios a quien le importa no solo lo que vas a lograr, sino en quién te vas a convertir en el proceso. Durante esos 18 años silenciosos, Jesús no estuvo inactivo, estaba creciendo. Lucas nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Esto significa que, aun siendo Dios, Jesús eligió pasar por el proceso humano de crecimiento. Creció en sabiduría, es decir, aprendió cosas nuevas a través de la experiencia. Creció en estatura, pasando por los cambios físicos normales de la adolescencia y la juventud. Y creció en gracia, desarrollando relaciones cada vez más profundas con Dios y con las personas. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que Jesús pasó años aprendiendo un oficio con José. La tradición nos cuenta que era carpintero, o mejor dicho, un artesano que trabajaba la madera y la piedra. Imagina a Jesús, el creador del universo, pasando años perfeccionando el arte de construir mesas, sillas, arados, casas. Imagina sus manos, que un día tocarían a leprosos para sanarlos, aprendiendo primero a alisar la madera y a moldear la piedra. ¿Por qué querría Dios que su Hijo pasara por esto? La respuesta es hermosa y transformadora. Jesús necesitaba entender profundamente la experiencia humana para poder ministrar eficazmente a los seres humanos. Necesitaba sentir el cansancio de una larga jornada de trabajo para poder decir con autoridad: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Necesitaba conocer el sudor del trabajo honesto para poder hablar con credibilidad a los pescadores, a los recaudadores de impuestos, a los agricultores. Necesitaba experimentar la preocupación por el sustento familiar para poder enseñar sobre confiar en Dios para el pan de cada día. Necesitaba vivir las relaciones comunitarias de un pueblo pequeño para poder hablar sobre el perdón, la reconciliación y el amor al prójimo con la autoridad de quien realmente vivió esas experiencias. Y hay algo todavía más profundo. Durante esos años, es muy probable que Jesús perdiera a José, su padre terrenal. La tradición sugiere que José murió cuando Jesús aún era joven, dejándolo como el hombre de la casa, responsable de cuidar de María y de sus hermanos menores. Imagina el dolor, la responsabilidad, el peso que eso representó. Jesús, que había venido para salvar al mundo, primero tuvo que aprender lo que significaba sostener a una familia, cuidar de una madre viuda, ser un ejemplo para sus hermanos. ¿Esto te suena familiar? ¿Cuántas veces has sentido que tus responsabilidades familiares, tus obligaciones cotidianas, tus deberes aparentemente comunes te estaban retrasando en tus propósitos mayores? ¿Cuántas veces has pensado que si no tuvieras tantas responsabilidades, ya estarías logrando grandes cosas para Dios? Jesús nos enseña que no existe separación entre lo sagrado y lo común, entre la preparación y la misión, entre cuidar de la familia y servir al reino. Él nos muestra que Dios usa exactamente esas responsabilidades aparentemente ordinarias para prepararnos para propósitos mayores. Cada mesa que Jesús construyó le enseñó sobre paciencia y excelencia. Cada día cuidando de su familia lo preparó para pastorear multitudes. Cada conflicto resuelto en casa lo entrenó para lidiar con fariseos y saduceos. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Qué responsabilidades tienes ahora que parecen estar frenándote? ¿Qué obligaciones cotidianas te hacen sentir como si estuvieras desperdiciando tu potencial? ¿Y si te dijera que esas cosas pueden ser exactamente la forma en que Dios te está preparando para algo más grande? Quizás eres una madre que sueña con marcar la diferencia en el mundo, pero te sientes atrapada entre pañales y biberones. Quizás eres un padre que trabaja en un empleo que no ama para mantener a su familia, mientras sueña con un ministerio. Quizás eres un joven que debe cuidar de sus padres mayores cuando le gustaría estar conquistando el mundo. ¿Y si todas estas situaciones no fueran obstáculos, sino entrenamiento? ¿Y si Dios estuviera usando precisamente estas circunstancias para desarrollar en ti las cualidades que necesitarás para cumplir sus propósitos? Jesús nos enseña que no existe el tiempo perdido en la economía de Dios. Solo existe tiempo invertido de una forma diferente a la que esperábamos. Él podría haber comenzado su ministerio a los 12, a los 18, a los 25, pero eligió esperar hasta los 30, y esa elección revela algo fundamental sobre el carácter del Padre Celestial. Él valora más el desarrollo completo que la prisa por obtener resultados. Durante esos 30 años, Jesús estaba siendo preparado de formas que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Estaba aprendiendo el lenguaje de la gente común, observando sus luchas, entendiendo sus dolores, conociendo sus alegrías.
Estaba desarrollando una empatía profunda que permitiría que sus palabras tocaran el corazón de las personas de una manera única. Cuando Jesús finalmente comenzó su ministerio, sus parábolas estaban llenas de referencias a la vida cotidiana. Semillas, pescadores, constructores, viñedos, pastores, bodas, tareas domésticas. ¿De dónde crees que salieron esas imágenes? De 30 años viviendo en medio de la gente común, observando, participando, involucrándose en la vida real de personas reales. Y hay más. Durante esos años, Jesús estaba desarrollando algo que sería fundamental para su ministerio: relaciones profundas. Cuando llamó a sus discípulos, no eligió a extraños al azar. Eligió a personas de la región donde había crecido. Gente que probablemente ya lo conocía desde hacía años, que había observado su carácter, que confiaba en él no por milagros espectaculares, sino por la vida íntegra que había vivido ante ellos. Piénsalo. Pedro, Santiago y Juan eran pescadores del mar de Galilea. Jesús creció en Galilea. Es muy probable que ya se conocieran antes del llamado oficial al discipulado. Mateo era recaudador de impuestos en Cafarnaúm, la ciudad donde Jesús estableció su ministerio. ¿Por qué respondería Mateo tan rápidamente al llamado de Jesús? Quizás porque ya conocía su reputación, ya había observado su carácter, ya confiaba en él. Esto nos enseña algo transformador sobre nuestros propios periodos de preparación. Dios no solo está desarrollando nuestros talentos durante estos tiempos, está construyendo nuestra credibilidad, estableciendo nuestra reputación, creando relaciones que serán fundamentales para nuestro futuro ministerio. Las personas que te rodean ahora, que observan cómo vives, cómo reaccionas a las presiones, cómo tratas a tu familia, cómo manejas las dificultades, esas personas pueden ser exactamente aquellas que Dios usará en tu vida futura. ¿Te has parado a pensar que quizás Dios está más interesado en tu carácter que en tu desempeño? ¿Que valora más en quién te estás convirtiendo que lo que estás logrando? Jesús nos muestra que Dios se toma tiempo para formar personas porque las personas bien formadas cambian el mundo de manera duradera. Durante esos 30 años, Jesús también estaba aprendiendo algo fundamental: a escuchar la voz del Padre. Sabemos que Jesús tenía la costumbre de retirarse a lugares solitarios para orar. Ese hábito no comenzó durante su ministerio público, fue desarrollado a lo largo de los años. Aprendió a distinguir la voz de Dios en medio del ruido de la vida cotidiana. Desarrolló una intimidad con el Padre que sería la base de todo su ministerio. ¿Y tú? ¿Cómo está tu vida de oración durante este tiempo de preparación? ¿Cómo está tu intimidad con Dios mientras esperas que las puertas se abran? Jesús nos enseña que los periodos de silencio no son para permanecer inactivos espiritualmente, sino para desarrollar raíces más profundas, para cultivar una relación más íntima con el Padre. Hay algo más que me impacta profundamente en la historia de estos 30 años. Jesús aprendió a esperar. Sí, el Hijo de Dios aprendió a esperar. Él, que tenía todo el poder para acelerar los procesos, eligió someterse al tiempo del Padre. Esta debe haber sido una de las lecciones más difíciles de su humanidad. Me imagino cuántas veces debió ver sufrimiento a su alrededor y desear actuar de inmediato. Cuántas veces debió sentir la urgencia de comenzar su misión, pero eligió esperar porque sabía que el tiempo del Padre es perfecto. Esto me hace pensar en todas las veces que oramos pidiendo a Dios que acelere los procesos en nuestra vida. ¿Cuántas veces le pedimos que abra puertas más rápido, que nos dé oportunidades antes de tiempo, que nos promueva antes de estar listos? Jesús nos enseña que hay algo sagrado en la espera, algo formativo en la sumisión al tiempo divino. ¿Y sabes qué es lo que más me impresiona? Cuando Jesús finalmente comenzó su ministerio a los 30 años, tenía solo 3 años para cumplir toda su misión terrenal, 3 años para entrenar a discípulos que cambiarían el mundo, 3 años para enseñar todo lo que necesitaba ser enseñado, 3 años para realizar todos los milagros que debían realizarse. Y lo logró. ¿Por qué? Porque los 30 años de preparación lo habían dejado absolutamente listo para la intensidad de esos 3 años. Esto me hace reflexionar sobre nuestra propia impaciencia. Quizás tenemos prisa porque no entendemos la intensidad de aquello para lo que Dios nos está preparando. Quizás Él sabe que necesitamos todo este tiempo de formación,
Porque lo que tiene para nosotros requiere un nivel de madurez, sabiduría y carácter que solo puede desarrollarse a través de años de experiencia. ¿Has imaginado cómo habría sido si Jesús hubiera comenzado su ministerio a los 18 años? Habría tenido toda la pasión de la juventud, pero ¿tendría la madurez emocional necesaria para lidiar con la traición de Judas? ¿Habría desarrollado la paciencia para entrenar a Pedro, que lo negaría 3 veces? ¿Tendría la sabiduría relacional necesaria para manejar las trampas de los fariseos? ¿Tendría la profundidad espiritual necesaria para soportar el peso de la cruz? Probablemente no. Y por eso Dios, en su infinita sabiduría, invirtió 30 años formando a su Hijo para 3 años de ministerio, que transformarían la eternidad. Esta proporción nos enseña algo fundamental. Dios no tiene prisa. Él prefiere invertir tiempo en la preparación adecuada a tener que lidiar con los daños de una actuación prematura. Y esto se aplica directamente a tu vida. Dios prefiere invertir años formándote adecuadamente a lanzarte al ministerio antes de tiempo y luego tener que lidiar con las consecuencias. Te ama demasiado como para exponerte a situaciones para las que aún no estás preparado. Te valora demasiado como para permitir que fracases por inmadurez, cuando podrías tener un éxito duradero a través de la preparación adecuada. Durante esos 30 años, Jesús también estaba aprendiendo a lidiar con las expectativas de la gente. En Nazaret, era conocido como el hijo del carpintero. La gente lo vio crecer, trabajar, vivir una vida aparentemente común. Algunos probablemente recordaban el episodio en el templo cuando tenía 12 años, pero la mayoría debió haberlo olvidado o minimizado la importancia de aquel evento. Imagina la presión de ser el salvador del mundo, pero ser visto solo como un carpintero local. Imagina tener la respuesta a todos los problemas de la humanidad, pero tener que esperar el momento adecuado para revelarla. Jesús aprendió a vivir con propósito en medio de la incomprensión de la gente, a mantener el foco en su misión incluso cuando otros no veían su potencial. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces te has sentido incomprendido? ¿Cuántas veces has sabido que Dios había puesto algo especial en ti, pero la gente a tu alrededor solo podía ver lo ordinario? ¿Cuántas veces has tenido que seguir trabajando fielmente en algo pequeño, mientras soñabas con algo grande? Jesús nos enseña que es posible vivir con un propósito eterno, incluso en circunstancias temporalmente limitadas. Nos muestra que podemos honrar a Dios siendo excelentes en lo que tenemos entre manos hoy, aún sabiendo que Él tiene algo más grande preparado para mañana. Y hay algo más que me emociona profundamente. Durante esos 30 años, Jesús estaba desarrollando una compasión cada vez más profunda por la humanidad. Estaba viviendo nuestros dolores, experimentando nuestras limitaciones, sintiendo nuestras frustraciones. Cada dificultad que enfrentó lo acercó más a nosotros. Cada lágrima que derramó le hizo entender mejor nuestras lágrimas. Cuando Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados», hablaba con la autoridad de quien había experimentado el cansancio de años de trabajo pesado. Cuando prometió que entendería nuestras debilidades, hablaba desde la experiencia de 30 años viviendo con las limitaciones humanas. Esto significa que tus propios años de lucha, tus propias experiencias de dolor, tus propias temporadas de espera no se desperdician. Dios está usando todo eso para desarrollar en ti una compasión y una comprensión que serán fundamentales para tu futuro ministerio. Cada dificultad que enfrentas ahora puede ser la clave para ayudar a alguien que enfrentará una dificultad similar en el futuro. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ya ha tocado tu corazón y ha tenido sentido para ti, te invito a que dejes tu me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, como tú, necesitan una palabra de esperanza sobre el tiempo de Dios. Y si todavía no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos que traerán aún más revelaciones sobre este misterio de los 30 años de Jesús. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien quieres y que está pasando por un momento de duda sobre el tiempo de Dios en su vida. Tal vez alguien que se siente rezagado, que se cuestiona si Dios se ha olvidado de él, que está luchando con la impaciencia. Comparte este video con esa persona. Puede ser exactamente la palabra de aliento que necesita para seguir confiando en el proceso divino. Y por último,
Usa los comentarios para contarme qué has sentido hasta ahora. ¿Qué parte de la historia de los 30 años de Jesús ha tocado más tu corazón? ¿En qué área de tu vida necesitas confiar más en el tiempo de Dios? Quiero de verdad conocer tu experiencia y cómo este mensaje está impactando tu alma. Tu comentario es una parte importante de nuestro viaje juntos, pero nuestra conversación sobre los 30 años de Jesús apenas comienza. Hemos descubierto por qué esperó, pero ahora necesitamos entender cómo usó ese tiempo de forma específica. Cómo transformó años aparentemente comunes en una preparación extraordinaria. Cómo desarrolló las cualidades que lo convertirían en el líder más grande que la humanidad ha conocido. Estas respuestas revolucionarán la forma en que ves tus propios tiempos de preparación y espera. Ahora que entendemos por qué Jesús esperó 30 años para comenzar su ministerio, necesitamos sumergirnos más a fondo en el misterio de cómo usó ese tiempo. ¿Qué sucedió realmente durante esos años silenciosos? ¿Cómo el Hijo de Dios transformó décadas aparentemente comunes en una preparación extraordinaria? La respuesta tocará heridas profundas de tu corazón y traerá sanidad a áreas de tu vida que quizás ni siquiera sabías que necesitaban atención. Imagina por un momento cómo debió ser para Jesús vivir sabiendo quién era, pero teniendo que esperar para revelárselo al mundo. Piensa en la tensión interior que eso debió generar. Veía a personas enfermas a su alrededor y sabía que podía sanarlas, pero tenía que esperar. Veía corazones rotos y sabía que podía consolarlos, pero el tiempo aún no había llegado. Veía injusticias y sabía que podía corregirlas, pero necesitaba aguardar el momento adecuado. Esa tensión entre lo que sabemos que estamos llamados a hacer y el momento en que podemos hacerlo, es algo que todos enfrentamos. ¿No es cierto? ¿Te has sentido así alguna vez? Has tenido la certeza de que Dios ha puesto algo especial en ti, pero las circunstancias aún no permiten que se manifieste. Te has encontrado mirando a tu alrededor, viendo necesidades que sabes que podrías suplir, pero por alguna razón todavía no puedes. Jesús nos enseña que esta tensión no es un fallo en el plan de Dios, sino una parte esencial del mismo. Durante esos 30 años, Él estaba aprendiendo algo que sería fundamental para su ministerio: la paciencia. No la paciencia pasiva de quien simplemente acepta las cosas, sino la paciencia activa de quien confía en el tiempo perfecto de Dios y usa el tiempo de espera para prepararse mejor. La paciencia de Jesús era diferente a nuestra impaciencia disfrazada. ¿Cuántas veces decimos que estamos siendo pacientes cuando, en realidad, solo estamos esperando con ansiedad, queja interna o una frustración mal disimulada? Jesús desarrolló una paciencia que era fruto de la confianza absoluta en el Padre. Él sabía que cada día de espera tenía un propósito eterno. ¿Y tú? ¿Cómo estás lidiando con tus propios tiempos de espera? ¿Estás simplemente aguantando hasta que algo cambie? ¿O estás usando este tiempo para desarrollar cualidades que serán esenciales para tu futuro? Jesús nos muestra que la diferencia entre desperdiciar el tiempo e invertirlo reside en nuestra actitud durante el proceso. Durante esos años, Jesús también estaba desarrollando algo que sería crucial para su ministerio: la humildad. Imagina la humildad necesaria para ser el creador del universo y aceptar ser conocido como el hijo del carpintero, para tener todo el conocimiento y actuar como si estuviera aprendiendo, para tener todo el poder y elegir vivir con limitaciones humanas. Pero esta no era una humildad falsa o actuada. Era una humildad genuina que nacía de la comprensión de que la verdadera grandeza se manifiesta a través del servicio, no de la exhibición de poder. Jesús estaba aprendiendo en la práctica el principio que más tarde enseñaría: el que quiera ser el mayor entre vosotros, será vuestro siervo. Y esto me hace pensar, ¿no serán algunos de nuestros periodos de espera precisamente oportunidades de Dios para desarrollar en nosotros la humildad necesaria para manejar las bendiciones futuras? ¿Permitirá Él que pasemos por temporadas de aparente insignificancia para que no nos volvamos arrogantes cuando Él nos promueva? Piensa en las personas que conoces que recibieron éxito, reconocimiento o poder antes de desarrollar su carácter. ¿Cómo les afectó? ¿Cuántas historias has oído de personas que no pudieron sostener las bendiciones porque no estaban preparadas internamente para lidiar con ellas? Jesús pasó 30 años aprendiendo a vivir sin reconocimiento público, sin aplausos, sin multitudes siguiéndole. Esa experiencia lo preparó para no volverse adicto al reconocimiento cuando finalmente llegó. Cuando las multitudes comenzaron a seguirlo,
Él no se perdió en la fama porque había aprendido a encontrar su identidad en la relación con el Padre, no en la aprobación de la gente. Durante esos años silenciosos, Jesús también estaba desarrollando algo que sería esencial para entrenar a los discípulos: paciencia con los fallos humanos. Viviendo en familia, trabajando con otras personas, conviviendo en una comunidad pequeña, tuvo muchas oportunidades de observar y experimentar las debilidades, contradicciones y limitaciones humanas. Esto lo preparó de una forma única para lidiar con Pedro, que era impulsivo e inconsistente, para entender a Tomás, que dudaba fácilmente, para tener compasión de Judas, aun sabiendo que sería traicionado, para amar a Juan y a Santiago, incluso cuando competían por puestos de honor. Jesús no se convirtió en un líder comprensivo de la noche a la mañana. Desarrolló esa cualidad a través de años de experiencia con personas reales en situaciones reales. Y esto me hace reflexionar sobre tus propias relaciones durante este tiempo de preparación. Las personas difíciles a las que tienes que enfrentarte ahora, los conflictos que necesitas resolver, las personalidades complicadas con las que tienes que lidiar. Todo esto puede ser exactamente el entrenamiento que Dios está usando para prepararte para liderar, influir o ministrar a otras personas en el futuro. Quizás ese colega de trabajo que pone a prueba tu paciencia te está enseñando la perseverancia que necesitarás para no rendirte con alguien que Dios pondrá en tu camino. Quizás ese pariente difícil está desarrollando en ti la compasión que será esencial para tu futuro ministerio. Quizás esos conflictos familiares te están entrenando en las habilidades de reconciliación que Dios usará en tu vida. Jesús también pasó esos años desarrollando algo que muchos líderes cristianos descuidan: la capacidad de vivir una vida equilibrada. Aprendió a balancear el trabajo y el descanso, las responsabilidades familiares y la vida espiritual, las relaciones y la soledad. Cuando finalmente comenzó su ministerio, Jesús demostró un equilibrio notable entre la acción y la contemplación, entre servir a la gente y retirarse a orar. ¿Te has parado a pensar lo difícil que es mantener ese equilibrio? ¿Cuántos líderes, pastores, misioneros conoces que se han agotado porque nunca aprendieron a vivir de forma equilibrada? ¿Cuántas personas bien intencionadas se han quemado en el ministerio porque saltaron directamente a la acción sin pasar por el periodo de formación que desarrollaría en ellas esa sabiduría práctica? Jesús nos enseña que los periodos de vida aparentemente común son laboratorios donde aprendemos habilidades esenciales para el ministerio extraordinario. Aprendió a administrar el tiempo, los recursos, las relaciones y la energía de forma saludable antes de ser llamado a liderar multitudes. Durante esos 30 años, Jesús también estaba desarrollando algo que sería fundamental para su enseñanza: la capacidad de comunicar verdades profundas a través de un lenguaje sencillo. Sus parábolas no nacieron de la nada. Eran el fruto de años observando la naturaleza, el trabajo agrícola, las relaciones comerciales, la vida doméstica, las relaciones humanas. Cuando Jesús habló del sembrador, hablaba desde la experiencia de años observando a los agricultores trabajar. Cuando enseñó sobre construir la casa sobre la roca, hablaba con la autoridad de quien había construido casas de verdad. Cuando usó la imagen del buen pastor, hablaba habiendo observado a los pastores cuidar de sus ovejas durante décadas. Esto me hace pensar: ¿qué experiencias está permitiendo Dios que vivas ahora que se convertirán en materia prima para tus palabras futuras? ¿Qué observaciones estás haciendo? ¿Qué lecciones estás aprendiendo? ¿Qué sabiduría estás adquiriendo que serán fundamentales para tocar el corazón de otras personas en el futuro? Quizás esa etapa difícil que estás atravesando se convierta en el testimonio que alentará a alguien en una situación similar. Quizás esa lucha financiera que estás enfrentando desarrolle en ti la sabiduría práctica sobre administración que ayudará a muchas familias. Quizás ese dolor emocional que estás procesando se convierta en la fuente de compasión que sanará corazones rotos. Jesús también usó esos años para desarrollar algo que sería esencial para resistir las tentaciones que enfrentaría durante su ministerio: la disciplina espiritual. Cultivó hábitos de oración, ayuno, meditación en las Escrituras y comunión con el Padre que se convertirían en su fuente de fortaleza en los momentos más desafiantes. Cuando Satanás lo tentó en el desierto, Jesús respondió citando las Escrituras. Pero esas citas no las había memorizado la víspera.
eran el fruto de años meditando en la palabra de Dios. Cuando enfrentó la agonía de Getsemaní, supo cómo orar porque había desarrollado una vida de oración a lo largo de décadas. Y esto me lleva a cuestionar, ¿cómo está tu vida devocional durante este periodo de preparación? ¿Estás usando este tiempo de espera para desarrollar disciplinas espirituales que serán tu fuente de fortaleza cuando las responsabilidades aumenten? ¿O estás descuidando la vida interior pensando que ya te pondrás al día más tarde? Jesús nos enseña que es mucho más difícil desarrollar disciplinas espirituales cuando estamos en medio de la presión del ministerio activo. Es durante los periodos más tranquilos cuando debemos establecer los hábitos que nos sostendrán en los periodos de mayor intensidad. Durante esos años, él también estaba aprendiendo algo que sería fundamental para su misión: cómo amar incondicionalmente. Viviendo en familia, tuvo muchas oportunidades de practicar el perdón, la paciencia, la generosidad, el sacrificio por los demás. Aprendió a amar no solo cuando era fácil, sino cuando era costoso. Esto lo preparó para amar a Judas hasta el final, aún sabiendo que sería traicionado, para perdonar a Pedro, incluso después de ser negado 3 veces, para tener compasión de las multitudes, aún cuando lo abandonaron, para amar a sus enemigos, incluso cuando lo crucificaron. ¿Qué oportunidades de amor incondicional está poniendo Dios en tu vida ahora? ¿Qué relaciones desafiantes están poniendo a prueba tu capacidad de perdonar, de ser paciente, de servir incluso cuando no eres reconocido? Estas no son interrupciones en tu preparación para el ministerio, son el corazón mismo de tu preparación. Jesús también pasó esos años desarrollando algo que sería esencial para lidiar con las críticas y oposiciones que enfrentaría: una identidad sólida basada en el amor del Padre. Aprendió a no depender de la aprobación de la gente para sentirse válido. Desarrolló una autoestima sana basada no en lo que hacía, sino en quién era como hijo amado de Dios. Esto lo preparó para no tambalearse cuando los fariseos lo criticaron, cuando su propia familia cuestionó su cordura, cuando las multitudes lo abandonaron, cuando los discípulos huyeron. Él sabía quién era independientemente de lo que otros pensaran o hicieran. ¿Y tú? ¿Tu identidad se basa en lo que haces o en quién eres en Dios? ¿Puedes mantener tu autoestima estable incluso cuando no estás siendo productivo de la forma que te gustaría? ¿Sabes valorarte incluso cuando otros no reconocen tu valor? Durante esos 30 años, Jesús también estaba aprendiendo algo fundamental: cómo discernir la voluntad del Padre en medio de las presiones externas. Desarrolló la capacidad de distinguir entre las expectativas de la gente y los propósitos de Dios, entre las oportunidades que parecían buenas y las que eran realmente correctas. Esto lo preparó para resistir la presión de las multitudes que querían hacerlo rey político, para decir no a las oportunidades que no formaban parte del plan del Padre, para mantener el foco en la misión incluso cuando había muchas otras cosas buenas que podría estar haciendo. ¿Qué presiones externas estás enfrentando ahora? ¿Qué expectativas de otras personas están tratando de desviarte de lo que Dios realmente tiene para ti? Este periodo de preparación puede ser exactamente cuando necesitas aprender a discernir la voluntad de Dios en medio del ruido de las opiniones humanas. Jesús también usó esos años para desarrollar algo que sería crucial para su enseñanza: sabiduría práctica sobre cómo funciona realmente la vida. Observó cómo las personas toman decisiones, cómo reaccionan a las presiones, cómo manejan el dinero, cómo construyen relaciones, cómo enfrentan las pérdidas. Esta observación cuidadosa de la naturaleza humana lo preparó para enseñar de forma relevante y práctica. Cuando habló sobre la ansiedad, conocía a personas ansiosas. Cuando enseñó sobre la codicia, había observado a personas codiciosas. Cuando habló sobre el perdón, había visto lo difícil que es perdonar. ¿Qué observaciones sobre la naturaleza humana estás haciendo durante este periodo de tu vida? ¿Qué ideas sobre cómo funcionan las personas, sobre qué las motiva, sobre qué las hiere, estás adquiriendo? Todo esto puede convertirse en una sabiduría valiosa para ministrar a otras personas. Durante esos años Jesús también estaba desarrollando algo esencial: resistencia emocional. Aprendió a lidiar con la frustración, la decepción, la nostalgia, el cansancio, la presión, sin dejarse dominar por esas emociones. Desarrolló la capacidad de sentir profundamente sin perder la estabilidad. Esto lo preparó para llorar ante la muerte de Lázaro sin perder la fe.
para sentir angustia en Getsemaní sin renunciar a la misión, para experimentar el abandono en la cruz sin amargarse contra Dios o contra las personas. ¿Qué emociones difíciles estás aprendiendo a procesar de forma saludable ahora? ¿Qué frustraciones, miedos, ansiedades estás enfrentando que podrían estar desarrollando en ti la madurez emocional necesaria para lidiar con desafíos futuros mayores? Jesús también pasó esos años aprendiendo algo fundamental: cómo celebrar las cosas simples de la vida. Aprendió a encontrar alegría en el trabajo bien hecho, en las relaciones familiares, en las tradiciones religiosas, en los momentos de descanso. Desarrolló la capacidad de ser feliz incluso en una vida aparentemente común. Esto lo preparó para celebrar una boda en Caná, para alegrarse con el arrepentimiento de los pecadores, para disfrutar de comidas con amigos, para encontrar placer en enseñar a los niños. No necesitaba un ministerio extraordinario para ser una persona alegre y realizada. ¿Cómo está tu capacidad para encontrar alegría en las cosas simples de la vida actual? ¿Puedes celebrar pequeñas victorias, valorar relaciones comunes, encontrar placer en las responsabilidades cotidianas? ¿O estás esperando llegar a un lugar diferente para ser feliz? Durante esos 30 años, Jesús también estaba desarrollando algo que sería esencial para su liderazgo: la capacidad de servir sin esperar reconocimiento. Aprendió a hacer el bien incluso cuando nadie estaba mirando, a dar lo mejor de sí mismo incluso en tareas aparentemente insignificantes. Esto lo preparó para lavar los pies de los discípulos, para sanar a personas que no siempre volvían para agradecer, para invertir en personas que lo abandonarían en los momentos difíciles. Había aprendido que el valor de una acción no depende del reconocimiento que recibe. ¿Cómo lidias con el trabajo no reconocido? ¿Con los esfuerzos que pasan desapercibidos? ¿Con las contribuciones que no son valoradas? Jesús nos enseña que es exactamente en esas situaciones donde desarrollamos el carácter de siervo, que es esencial para el verdadero liderazgo. Pero quizás la lección más profunda de estos 30 años sea esta: Jesús aprendió a confiar completamente en el tiempo del Padre. Desarrolló una fe tan sólida en la sabiduría divina que pudo esperar sin ansiedad, sin desesperación, sin intentar forzar que las cosas sucedieran antes de tiempo. Y esta confianza en el tiempo de Dios no era pasiva. Era una confianza activa que lo motivaba a prepararse excelentemente para el momento adecuado. No desperdició los años de espera. Los invirtió en crecimiento, desarrollo, formación. Me gustaría hacer una pausa aquí para una invitación especial. Si te estás dando cuenta de que has tratado tus propios tiempos de espera con ansiedad en lugar de confianza, deja tu "me gusta" como una forma de decir que quieres aprender a confiar más en el tiempo de Dios. Y si esta reflexión está tocando áreas de tu vida que ni siquiera sabías que necesitaban atención, comparte en los comentarios cuál ha sido la idea que más te ha impactado. La historia de los 30 años de Jesús nos está enseñando que Dios valora más el desarrollo del carácter que la velocidad de los resultados. Nos revela que nuestros periodos de aparente inactividad pueden ser los más productivos de nuestra vida si sabemos aprovecharlos correctamente. Y esto nos lleva al siguiente nivel de nuestra reflexión: ¿cómo lidiar con las luchas internas y las dudas que surgen durante estos periodos de formación? Pero ahora necesitamos hablar de algo que quizás sea aún más difícil de aceptar, algo que toca la parte más vulnerable de la experiencia humana. Porque esos 30 años de Jesús no fueron solo años de crecimiento y desarrollo tranquilo. Fueron también años de lucha, de cuestionamientos, de momentos en los que debió sentir el peso abrumador de la espera. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más íntima, aún más real, aún más parecida a tu propia travesía. Imagina por un momento lo que debió pasar por la mente de Jesús durante esos largos años. Sabía que había gente sufriendo. Sabía que había leprosos en las calles a los que podía sanar con un toque. Conocía a familias destruidas por la pobreza a las que podía ayudar. Veía corazones rotos que podía restaurar. Y sin embargo, tenía que esperar. Tenía que caminar por las calles viendo necesidades que podía suplir, pero no podía, porque el tiempo aún no había llegado. ¿Has pasado por eso? ¿Has tenido que convivir con la tensión de saber que podrías marcar la diferencia en la vida de alguien, pero las circunstancias no te lo permitían? ¿Has sentido el peso de llevar dentro de ti algo que podría transformar situaciones, pero tienes que permanecer en silencio?
¿Has experimentado el dolor de ver sufrimiento a tu alrededor y saber que tienes algo que ofrecer, pero aún no puedes ofrecerlo? Ese es uno de los dolores más profundos de la experiencia humana. La tensión entre lo que estamos llamados a ser y lo que nuestras circunstancias actuales nos permiten ser. Y Jesús vivió esa tensión de una forma más intensa de lo que cualquier ser humano podría vivir. Porque Él no solo estaba esperando para realizar un sueño personal, estaba esperando para salvar al mundo. Durante esos años, Jesús debió enfrentar momentos de profunda soledad interior. Llevaba dentro de sí verdades que no podía compartir completamente con nadie. Tenía una misión que nadie a su alrededor lograría entender del todo. Vivía con la conciencia de ser el Hijo de Dios en una comunidad que lo veía solo como el carpintero local. Piensa en la intensidad de esa experiencia. Jesús conocía misterios eternos, pero tenía que mantener conversaciones cotidianas sobre el precio de la madera. Sabía la respuesta a las preguntas más profundas de la humanidad, pero tenía que participar en discusiones sobre problemas locales. Llevaba el peso de la redención de toda la humanidad, pero tenía que preocuparse por asuntos familiares inmediatos. Y eso me hace pensar en ti. ¿Cuántas veces te has sentido incomprendido incluso estando rodeado de gente? ¿Cuántas veces has tenido la sensación de llevar algo dentro de ti que nadie consigue entender completamente? ¿Cuántas veces te has sentido solo incluso en medio de la multitud? Jesús nos enseña que esa soledad interior no es señal de que algo vaya mal. Puede ser señal de que estamos llevando algo precioso, algo que aún no es hora de revelar por completo. A veces, la soledad es el precio que pagamos por llevar propósitos más grandes de lo que nuestra realidad actual puede abarcar. Pero imagino que los momentos más difíciles para Jesús durante esos años fueron cuando veía injusticias que podía corregir, pero no podía. Cuando presenciaba la explotación de los pobres y sabía que podía confrontar a los explotadores. Cuando observaba a los líderes religiosos manipulando a la gente y sabía que podía exponer esa manipulación. Cuando veía un sufrimiento innecesario causado por la dureza del corazón humano. Debió haber noches en las que Jesús se retiraba a orar sintiendo el peso de la frustración, de la ira santa contra el pecado, del deseo ardiente de actuar. Y en esas noches, debió luchar con la misma pregunta con la que tú y yo luchamos. ¿Por qué permite Dios que sigan ocurriendo cosas malas cuando tiene el poder para cambiarlas de inmediato? Pero es exactamente en esos momentos de lucha interior donde algo hermoso sucedió en la vida de Jesús. Esos momentos de tensión, de dolor, de cuestionamiento, no lo alejaron de Dios. Lo acercaron aún más. La presión de la espera no endureció su corazón, lo hizo más compasivo. La frustración de no poder actuar no lo hizo rendirse, aumentó su determinación para cuando llegara la hora correcta. Y esto es algo que puede transformar completamente la forma en que lidias con tus propias luchas. Cuando sientes ira ante las injusticias a tu alrededor, cuando te frustras con tu aparente incapacidad para cambiar ciertas situaciones, cuando te irritas con la lentitud del proceso divino, no necesitas sentirte culpable por esos sentimientos. Jesús también los sintió. La diferencia no está en no tener esos sentimientos, sino en lo que hacemos con ellos. Jesús usó su frustración como combustible para una oración más intensa. Transformó su ira contra el pecado en compasión por las víctimas del pecado. Canalizó su deseo de actuar en una preparación más dedicada para cuando fuera el momento de actuar. Durante esos años, Jesús también debió enfrentar algo que todos enfrentamos durante largos periodos de espera: la tentación de abandonar. Debió haber momentos en que la misión parecía imposible, en que el peso de lo que estaba por venir parecía insoportable, en que la espera parecía interminable. Imagino a Jesús en algunas madrugadas, mirando las estrellas que él mismo había creado, sintiendo el peso de la humanidad sobre sus hombros, cuestionándose si realmente valía la pena todo ese sacrificio por personas que quizás ni siquiera lograrían comprender lo que estaba haciendo. No porque dudara de la voluntad del Padre, sino porque su humanidad estaba experimentando el mismo desánimo que todos experimentamos cuando el viaje se hace demasiado largo. ¿Y tú? ¿Has pasado por esos momentos de profundo desánimo? ¿Has cuestionado si vale la pena seguir invirtiendo en algo que parece no dar frutos? ¿Te has preguntado si tus dolores, tus sacrificios, tus esfuerzos realmente marcan alguna diferencia al final? Jesús entiende esa lucha porque la vivió.
Y lo que más me impresiona es que incluso en esos momentos de mayor vulnerabilidad, encontró fuerzas para continuar. ¿Cómo? A través de una intimidad cada vez más profunda con el Padre, a través de una vida de oración que se convirtió en su refugio y su fuente de renovación. Durante esos 30 años, la vida de oración de Jesús no era solo un hábito religioso, era una necesidad emocional y espiritual. Era donde procesaba las frustraciones, donde encontraba consuelo para los dolores, donde recibía fuerzas para seguir. Era donde se reconectaba con el propósito eterno en medio de las circunstancias temporales desafiantes. Y esto me hace reflexionar sobre tu propia vida de oración durante este periodo de espera que estás viviendo. ¿Has usado este tiempo para desarrollar una intimidad más profunda con Dios? ¿O has tratado la oración como algo mecánico, algo que haces rápidamente antes de dormir o antes de las comidas? Jesús nos enseña que los periodos de lucha interior son invitaciones a sumergirnos más a fondo en la presencia de Dios. Que los momentos de dolor emocional son oportunidades para descubrir que Dios es nuestro consolador. Que los tiempos de frustración son ocasiones para aprender que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Imagino que durante esos años Jesús también enfrentó algo que todos enfrentamos: la presión de las comparaciones. Veía a otros hombres de su edad ya establecidos en sus carreras, casados, con hijos, reconocidos en la comunidad. Y él todavía estaba esperando, todavía se estaba preparando, todavía vivía una vida aparentemente común. La gente de su edad probablemente ya había logrado cosas que Jesús aún no había logrado. Algunos ya eran líderes respetados, otros ya habían prosperado en los negocios, otros ya eran padres de familia. Y Jesús allí, a los 25, 28, 29 años, todavía trabajando como carpintero, todavía esperando que llegara su hora. ¿Te suena familiar? ¿Te has encontrado mirando a otras personas de tu edad y preguntándote por qué parecen estar más avanzadas en la vida? ¿Te has sentido atrasado en comparación con tus contemporáneos? ¿Te has preguntado si estás desperdiciando tus mejores años? Jesús nos enseña algo liberador sobre las comparaciones. Cada persona tiene su propio tiempo, su propia travesía, su propio propósito. El hecho de que otras personas estén en lugares diferentes no significa que estés atrasado. Significa que estás en un camino diferente, preparándote para algo diferente. Y hay algo aún más profundo. Quizás Jesús sintió la soledad de no tener una pareja, alguien que entendiera completamente su viaje. Veía a sus contemporáneos casándose, construyendo familias, compartiendo sus vidas con compañeros. Y él sabía que su camino sería diferente, que su misión exigiría sacrificios que pocos lograrían entender. Ese es un dolor que muchas personas que llevan propósitos especiales conocen bien, la soledad de tener una travesía única. ¿Lo has sentido? Te has sentido solo no porque no tengas gente a tu alrededor, sino porque tu viaje es diferente al de la mayoría. Jesús nos muestra que es posible llevar esa soledad sin amargarse, sin convertirse en una persona cerrada o resentida. Él transformó esa soledad en una oportunidad para desarrollar una dependencia aún mayor de Dios, una intimidad aún más profunda con el Padre. Durante esos años, Jesús también debió enfrentar la tentación de la mediocridad. Después de tanto tiempo haciendo el mismo trabajo, viviendo la misma rutina, enfrentando los mismos desafíos cotidianos, debió ser tentador simplemente acomodarse, aceptar que quizás esa vida común era todo lo que tendría. Esa es una de las tentaciones más sutiles y peligrosas de los largos periodos de espera. La tentación de renunciar a los grandes sueños y conformarse con una vida simplemente aceptable. La tentación de dejar de creer que Dios tiene algo especial preparado y resignarse a lo común. ¿Cuántas personas conoces que empezaron con grandes sueños, pero después de años esperando oportunidades, terminaron conformándose con vidas mediocres? ¿Cuántas renunciaron a buscar la excelencia porque la espera fue demasiado larga? Jesús resistió esa tentación manteniendo viva dentro de sí la llama del propósito. Incluso haciendo un trabajo común, lo hacía con excelencia. Incluso viviendo una vida aparentemente simple, la vivía con un significado eterno. Nunca permitió que las circunstancias externas apagaran el fuego interno de la misión. ¿Y tú? ¿Cómo estás manteniendo viva la llama de tus propósitos durante este tiempo de espera? ¿Cómo estás resistiendo la tentación de conformarte con menos de lo que Dios tiene para ti?
cómo estás cultivando la excelencia incluso en las tareas aparentemente comunes. Durante esos años, Jesús también experimentó algo que es una de las partes más dolorosas de la experiencia humana: la muerte de seres queridos. La tradición nos sugiere que José murió cuando Jesús aún era joven. Imagina el dolor de perder al Padre terrenal, el hombre que lo había acogido, protegido, enseñado un oficio, dado ejemplo de integridad. Esa pérdida debió sacar a la luz todas las complejidades de la humanidad de Jesús. El dolor de la añoranza, la responsabilidad de cuidar de la familia, la presión financiera, las preocupaciones prácticas. Y todo esto mientras llevaba dentro de sí la conciencia de que un día él mismo pasaría por una muerte aún más dolorosa. Jesús lloró. Las Escrituras nos dicen que lloró ante la muerte de Lázaro. E imagino que también lloró en la muerte de José. Él nos muestra que es posible ser santo y aún así sentir profundamente los dolores de la vida. Que podemos confiar en Dios y aún así entristecernos con las pérdidas. ¿Alguna vez has tenido miedo de mostrar tus dolores porque pensaste que eso demostraría falta de fe? ¿Te has sentido culpable por estar triste aún sabiendo que Dios está en control? Jesús nos libera de esa culpa mostrando que sentir dolor no es falta de fe. Es prueba de que somos humanos, y Dios valora nuestra humanidad. Pero lo que más me impresiona del viaje de Jesús durante esos 30 años es cómo transformó cada dolor en combustible para una compasión futura. Cada frustración que sintió lo preparó para entender las frustraciones de otras personas. Cada momento de soledad lo capacitó para ministrar a los solitarios. Cada experiencia de pérdida lo habilitó para consolar a los que estaban de luto. Esto significa que tus propios dolores no se están desperdiciando. Cada lágrima que derramas hoy puede transformarse en una fuente de consuelo para alguien mañana. Cada lucha que enfrentas ahora puede convertirse en sabiduría que ayudará a otras personas en el futuro. Cada frustración que procesas adecuadamente hoy puede convertirse en un puente de conexión con alguien que enfrentará una situación similar. Durante esos años, Jesús también aprendió algo fundamental sobre la naturaleza de la esperanza. Descubrió que la verdadera esperanza no es un optimismo barato que niega las dificultades reales. La verdadera esperanza es la capacidad de seguir creyendo en el bien, incluso cuando se está rodeado por el mal. Es la habilidad de mantener la fe en el plan de Dios, incluso cuando ese plan no tiene sentido humano. Jesús desarrolló una esperanza robusta, probada por las dificultades, fortalecida por las esperas, purificada por los sufrimientos. Una esperanza que no dependía de las circunstancias externas, sino de la confianza absoluta en el carácter del Padre. Y esa esperanza se convirtió en una de las marcas más distintivas de su ministerio. Cuando hablaba del reino de Dios, la gente sentía esperanza porque él hablaba desde una experiencia real de esperanza cultivada durante décadas. Cuando prometía que todas las cosas cooperan para el bien, hablaba con la autoridad de quien había visto a Dios trabajar de esa manera en su propia vida. ¿Qué tipo de esperanza estás desarrollando durante este periodo de tu vida? ¿Es una esperanza superficial que depende de que las cosas salgan a tu manera? ¿O una esperanza profunda que puede confiar en Dios incluso cuando no entiende sus caminos? Durante esos años, Jesús también experimentó algo que es común a todos los que llevan grandes propósitos: la tensión entre el deseo de agradar a la gente y la necesidad de obedecer a Dios. Debió enfrentar presiones familiares para seguir caminos más convencionales, expectativas sociales para comportarse de ciertas maneras, sugerencias bien intencionadas de personas que no entendían su misión. Imagino conversaciones donde parientes le sugerían que expandiera el negocio de la carpintería, que se casara, que se estableciera de forma más tradicional. Y Jesús teniendo que navegar esas conversaciones con amor y sabiduría, sin herir a la gente, pero también sin desviarse del propósito. ¿Has pasado por eso? ¿Has tenido que lidiar con personas bien intencionadas que no entienden tus sueños y tratan de convencerte de seguir caminos más seguros? ¿Has tenido que elegir entre agradar a quienes amas y seguir lo que crees que Dios te está diciendo? Jesús nos enseña que es posible amar a la gente y aún así no dejar que definan nuestro destino. Que podemos valorar las opiniones de quienes amamos sin permitir que esas opiniones nos desvíen del propósito divino. Pero quizás el aspecto más conmovedor de los 30 años de Jesús sea cómo lidió con la incertidumbre sobre los detalles del futuro. Sí, sabía que era el Mesías, sabía que había venido para salvar al mundo. Pero,
conocía todos los detalles de cómo sucedería. Sabía desde niño que moriría crucificado. Entendía completamente lo que significaría cargar con los pecados de la humanidad. La Biblia nos dice que Jesús crecía en sabiduría, lo que sugiere que su comprensión de la misión se fue revelando gradualmente. Esto significa que vivió, como todos vivimos, con una visión parcial del futuro, teniendo que confiar en Dios un día a la vez. Y eso me emociona profundamente, porque significa que Jesús entiende nuestra ansiedad sobre el futuro. Conoce la tensión de saber que Dios tiene un plan, pero no conocer todos los detalles de ese plan. Experimentó la necesidad de dar un paso a la vez, confiando en que Dios iluminaría el camino a medida que fuera necesario. Durante esos años, Jesús también debió enfrentar dudas sobre su propia capacidad. No dudas sobre su divinidad, sino dudas humanas normales sobre si estaría a la altura de la misión. Después de todo, salvar al mundo es una responsabilidad abrumadora para cualquier ser humano. Debió tener momentos de sentirse demasiado pequeño para una misión tan grande, inadecuado para una responsabilidad tan pesada, insuficiente para unas expectativas tan altas. Y en esos momentos, debió encontrar refugio en la verdad de que no lo estaba haciendo todo solo, que el Padre estaba con él, que el Espíritu Santo lo capacitaría. ¿Te has sentido inadecuado para aquello a lo que sientes que Dios te está llamando? ¿Has mirado el tamaño de la misión y te has preguntado si realmente estás cualificado? Jesús entiende esa sensación y nos enseña que nuestra cualificación no proviene de nuestra capacidad natural, sino de la capacidad sobrenatural que Dios nos da. Pero lo que más me impresiona de estos 30 años es cómo Jesús transformó cada experiencia difícil en una fuente de fortaleza espiritual. Cada desafío enfrentado lo hizo más resiliente. Cada dolor procesado lo hizo más compasivo. Cada espera soportada lo hizo más paciente. Cada lucha vencida lo hizo más fuerte. Cuando finalmente llegó la hora de su ministerio, Jesús no era solo alguien con conocimiento teórico sobre la vida. Era alguien con experiencia real, con cicatrices de verdad, con victorias conquistadas a través de luchas reales. Y eso le daba una autenticidad a su ministerio que tocaba el corazón de la gente de una manera única. Esto me hace pensar en cómo estás procesando tus propias luchas. ¿Estás permitiendo que te hagan más fuerte, más compasivo, más sabio? ¿O estás luchando contra ellas, tratando de evitarlas, amargándote por ellas? Jesús nos enseña que no podemos evitar las dificultades de la vida, pero podemos elegir qué hacemos con ellas. Podemos permitir que nos rompan o que nos fortalezcan. Podemos dejar que nos endurezcan o que nos hagan más compasivos. Podemos usar nuestras experiencias dolorosas para ayudar a otros o para convertirnos en personas amargadas. Y aquí está una de las verdades más hermosas sobre los 30 años de Jesús. Incluso en los momentos de mayor dolor, de mayor lucha, de mayor incertidumbre, nunca estuvo solo. El Espíritu Santo estaba con él. El amor del Padre lo sostenía. La certeza del propósito lo motivaba. Esto significa que tú tampoco estás solo en tus luchas. Que el mismo Espíritu que consoló a Jesús está disponible para consolarte. Que el mismo amor del Padre que sostuvo a Jesús te está sosteniendo a ti. Que la misma certeza de propósito que motivó a Jesús puede motivarte a ti. Si has llegado hasta aquí y sientes que estas palabras están tocando heridas profundas de tu corazón, deja tu me gusta como una forma de decir que tú también quieres aprender a transformar tus luchas en fuente de fortaleza. Y si has estado pasando por un periodo difícil de espera y lucha, comparte en los comentarios cómo este mensaje te está impactando. Pero nuestro viaje por los 30 años de Jesús aún no ha terminado. Hemos descubierto por qué esperó, cómo usó ese tiempo y cómo lidió con las luchas. Ahora necesitamos entender la revelación más transformadora de todas, cómo esos años de preparación culminaron en el ministerio más poderoso que la humanidad ha visto, y lo que eso revela sobre el tiempo perfecto de Dios en tu propia vida. Y ahora llegamos al momento más revelador de toda esta travesía por los 30 años de Jesús. Llegamos al punto donde todo cobra sentido, donde las piezas encajan, donde la sabiduría de Dios se revela de una forma tan clara que nuestra alma respira aliviada y nuestro corazón se llena de una paz que no podemos explicar. Porque cuando Jesús finalmente comenzó su ministerio a los 30 años, cada día de aquellos largos años de preparación se reveló como una pieza fundamental en el rompecabezas perfecto del plan divino.
Imagina la escena. Jesús sale de las aguas del Jordán tras ser bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma. La voz del Padre resuena desde los cielos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en ese momento, no era solo el inicio de un ministerio, era la revelación de una obra maestra que llevaba 30 años en construcción. Era el momento en que el mundo finalmente vería lo que Dios había estado preparando en silencio durante 3 décadas. ¿Y sabes qué es lo que más me emociona de esta escena? Que Jesús no necesitó tiempo para encontrarse a sí mismo, para descubrir quién era, para ganar confianza. Estaba completamente listo. Cada fibra de su ser había sido preparada para aquel momento. Cada experiencia de los 30 años anteriores había contribuido a formar al hombre que estaba a punto de transformar la historia de la humanidad para siempre. Esto me hace reflexionar sobre tu propio momento de salir de las aguas. Ese momento que está llegando a tu vida, cuando finalmente sea tu hora, cuando las puertas se abran, cuando Dios diga, ahora es el momento. Y quiero que entiendas algo fundamental. Cuando ese momento llegue, no estarás empezando de cero. Estarás revelando al mundo una obra maestra que Dios ha estado construyendo en silencio durante todos estos años de preparación. Cada dificultad que has enfrentado, cada lágrima que has derramado, cada momento de incertidumbre que has vivido, cada pequeña victoria que has conquistado, todo eso ha contribuido a formar la persona en la que te estás convirtiendo. Y cuando llegue tu hora, el mundo no verá solo a alguien con potencial, verá a alguien completamente preparado, alguien probado por la vida, alguien que conoce tanto las alturas como las profundidades de la experiencia humana. Cuando Jesús comenzó a predicar, sus primeras palabras fueron: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¡Qué declaración tan poderosa! No dijo, finalmente llegó mi oportunidad, o espero que todo salga bien. Dijo, el tiempo se ha cumplido. Esto revela una convicción absoluta de que todo había sucedido en el momento exacto, que ni un solo día se había desperdiciado, que la espera había valido cada segundo. Y eso es lo que quiero que entiendas sobre tu propio tiempo. Cuando llegue tu hora, no mirarás hacia atrás con arrepentimiento por los años que pasaste esperando. Mirarás hacia atrás con gratitud, reconociendo que cada momento fue necesario, que cada experiencia contribuyó a tu formación, que el tiempo de Dios fue perfecto. Observa cómo Jesús comenzó su ministerio. No necesitó meses aprendiendo a hablar en público. Hablaba con una autoridad natural. No necesitó tiempo para desarrollar compasión por la gente. Se conectó inmediatamente con multitudes de diferentes orígenes. No necesitó aprender a lidiar con la oposición. Respondió a los fariseos con una sabiduría que los dejaba sin palabras. Todo esto porque los 30 años anteriores habían sido una escuela de formación completa. Cada conversación que tuvo en Nazaret lo preparó para hablar a las multitudes. Cada conflicto que resolvió en casa lo entrenó para lidiar con la oposición. Cada persona con la que trabajó le enseñó algo sobre la naturaleza humana que usaría en su ministerio. Y esto me hace pensar, ¿qué habilidades estás desarrollando ahora sin siquiera darte cuenta? ¿Qué preparación está ocurriendo en tu vida a través de situaciones que parecen comunes, pero que Dios está usando para capacitarte para algo extraordinario? ¿Qué lecciones estás aprendiendo hoy que serán fundamentales para tu misión futura? Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, respondieron de inmediato. ¿Por qué? Porque durante años Jesús había construido una reputación de integridad, sabiduría y carácter. Pedro, Santiago, Juan y Andrés no siguieron a un extraño. Siguieron a alguien que ya conocían, en quien ya confiaban, cuyo carácter ya habían observado. Esto revela algo hermoso sobre cómo Dios prepara nuestra influencia futura. Usa nuestros años de vida común para construir nuestra credibilidad, para establecer nuestra reputación, para crear relaciones de confianza que serán fundamentales cuando llegue nuestra hora. La gente que está observando tu vida hoy, que está viendo cómo manejas las presiones, cómo tratas a tu familia, cómo enfrentas las dificultades, esas personas pueden ser exactamente aquellas que Dios usará en tu ministerio futuro. Cuando Jesús comenzó a enseñar, sus parábolas eran ricas en detalles de la vida real. Hablaba de semillas con la autoridad de quien había observado a los agricultores durante años. Enseñaba sobre construcción con la experiencia práctica de quien había construido casas.
Usaba ejemplos de trabajo doméstico con la familiaridad de quien había convivido íntimamente con esas realidades. Cada historia que Jesús contó, cada ilustración que usó, cada ejemplo que dio estaba arraigado en 30 años de observación y experiencia. No necesitó inventar ilustraciones. Tenía un tesoro de experiencias reales para compartir. ¿Y tú? ¿Qué tesoro de experiencias está acumulando Dios en tu vida? ¿Qué observaciones estás haciendo? ¿Qué situaciones estás viviendo? ¿Qué lecciones estás aprendiendo que se convertirán en materia prima para tocar el corazón de otras personas? Cada experiencia que vives hoy puede convertirse en una herramienta poderosa para ministrar a alguien mañana. Cuando Jesús enfrentó las tentaciones en el desierto, respondió a cada una de ellas citando las Escrituras. Pero no eran citas memorizadas la víspera. Eran verdades que se habían convertido en parte de su naturaleza a través de años de meditación y aplicación práctica. La palabra de Dios no era solo conocimiento en la mente de Jesús, era sabiduría integrada en su carácter. Esto me hace reflexionar sobre cómo estás usando este tiempo de preparación para permitir que la palabra de Dios se convierta en parte integral de quién eres. No solo versículos memorizados, sino verdades que han transformado tu perspectiva, principios que han moldeado tu carácter, promesas que te han sostenido en los momentos difíciles. Cuando Jesús sanó a su primer enfermo, cuando hizo su primer milagro, cuando pronunció su primera palabra de vida sobre una situación de muerte, lo hizo con una compasión profunda que había sido cultivada durante 30 años observando el sufrimiento humano. Su compasión no era superficial o meramente emocional, era una compasión informada, madura, sustentada por décadas de experiencia real, y esto revela algo hermoso sobre cómo Dios está preparando tu propia compasión. Cada situación difícil que presencias, cada dolor que observas, cada injusticia que ves, está desarrollando en ti una sensibilidad que será fundamental para tu futuro ministerio. Dios está usando tus experiencias actuales para cultivar en ti el tipo de compasión que realmente marca la diferencia en la vida de las personas. Cuando Jesús eligió a sus 12 discípulos, hizo una selección que parecía extraña desde el punto de vista humano. Eligió a pescadores sencillos, a un recaudador de impuestos despreciado, a hombres sin educación teológica formal. Pero Jesús veía más allá de las apariencias, porque él mismo había pasado años siendo subestimado por su origen humilde. Los 30 años en Nazaret enseñaron a Jesús a ver potencial donde otros ven limitaciones, a valorar el carácter por encima de las credenciales, a reconocer que Dios usa a gente común para hacer cosas extraordinarias. Y cuando invirtió en esos hombres aparentemente inadecuados, los transformó en los líderes que cambiarían el mundo. Esto me hace pensar en cómo Dios te está preparando para reconocer potencial en lugares improbables, para invertir en personas que otros descartarían, para ver más allá de las apariencias y reconocer los tesoros escondidos que Dios ha puesto en la gente común. Tus propias experiencias de ser subestimado pueden estar capacitándote para ser alguien que ve y desarrolla el potencial de otros. Cuando Jesús enfrentó su primera gran oposición de los líderes religiosos, respondió con una sabiduría que los dejó perplejos. ¿De dónde vino esa sabiduría? De 30 años observando cómo el poder religioso puede ser mal utilizado, cómo la espiritualidad puede convertirse en una actuación. Cuán fácil es para los líderes perder el corazón de Dios mientras mantienen la apariencia de religiosidad. Jesús no estaba sorprendido por la hipocresía de los fariseos porque ya había observado ese patrón durante décadas. Sabía cómo responder porque ya había pensado en esas cuestiones, ya había procesado esas contradicciones, ya había desarrollado discernimiento sobre la diferencia entre la religión genuina y la religiosidad performativa. ¿Qué discernimiento está desarrollando Dios en ti a través de las situaciones que estás observando y viviendo ahora? ¿Qué sabiduría estás adquiriendo sobre la naturaleza humana, sobre las dinámicas relacionales, sobre cómo el poder puede corromper, sobre cómo mantener un corazón puro en medio de ambientes complicados? Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, ese acto de humildad no fue una actuación, fue la expresión natural de un corazón que había pasado 30 años sirviendo sin ser visto, trabajando sin ser reconocido, contribuyendo sin esperar aplausos. La humildad de Jesús no fue algo que decidió demostrar en ese momento.
Fue algo que había sido cultivado durante décadas de vida común. Y esto me emociona profundamente, porque significa que cada acto de servicio que haces ahora sin reconocimiento, cada contribución que das sin esperar aplausos, cada momento en que eliges ser humilde en lugar de promoverte, todo eso está moldeando tu carácter de una forma que será fundamental para tu liderazgo futuro. Cuando Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados», hablaba con la autoridad de quien había experimentado el cansancio real, quien había trabajado largas horas con sus manos, había llevado responsabilidades familiares, había sentido el peso de preocupaciones prácticas. Su promesa de descanso no era teórica. Era ofrecida por alguien que conocía íntimamente la necesidad humana de descanso. Esto revela que tus propias experiencias de cansancio, tus luchas con responsabilidades pesadas, tus momentos de agobio no son obstáculos en tu camino. Son preparación para que puedas ministrar auténticamente a otras personas que enfrentarán situaciones similares. Dios está usando tus experiencias actuales para capacitarte para ofrecer un consuelo real, no solo palabras vacías. Cuando Jesús enfrentó la traición de Judas, no se quedó conmocionado o devastado porque había pasado 30 años aprendiendo sobre la naturaleza humana, observando cómo las personas pueden decepcionar, experimentando relaciones complicadas. Esto no lo hizo cínico, lo preparó para amar incluso cuando no era correspondido, para servir incluso cuando era traicionado. ¿Qué preparación emocional está haciendo Dios en tu vida a través de relaciones desafiantes, decepciones que has enfrentado, momentos en que las personas no han correspondido a tus expectativas? Esas experiencias pueden estar desarrollando en ti la madurez emocional necesaria para liderar con sabiduría, para amar incondicionalmente, para perdonar generosamente. Cuando Jesús fue a la cruz, enfrentó ese momento supremo con una paz que sorprendió incluso a sus enemigos. ¿De dónde vino esa paz? De 30 años aprendiendo a confiar en el Padre completamente, desarrollando una fe que había sido probada en 1000 pequeñas situaciones antes de ser probada en la situación suprema. La confianza de Jesús en el Padre no se desarrolló en la cruz, se demostró en la cruz. Había sido cultivada durante décadas de experiencias donde eligió confiar incluso cuando no entendía, donde obedeció incluso cuando era costoso, donde mantuvo la fe incluso cuando las circunstancias parecían contradictorias. Esto significa que cada momento actual de tu vida donde eliges confiar en Dios, incluso sin entender completamente sus caminos, donde obedeces incluso cuando es difícil, donde mantienes la fe, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Todo eso está construyendo en ti el tipo de confianza que será inquebrantable en los momentos de mayor prueba. Pero quizás la revelación más hermosa de todas sea esta. Cuando Jesús resucitó, no resucitó como alguien que había desperdiciado 30 años. Resucitó como alguien que había invertido 30 años en la preparación más completa que la humanidad haya visto jamás. Cada año había contribuido a formar al Salvador perfecto, al líder perfecto, al Redentor perfecto. Y esto me llena de esperanza sobre tu propia historia. Porque cuando llegue tu hora, cuando Dios abra las puertas que han estado cerradas, cuando Él diga ahora es el momento, no serás alguien que finalmente consiguió una oportunidad después de años perdidos. Serás alguien que fue cuidadosamente preparado por años de inversión divina. Alguien que está completamente equipado para lo que está por venir. Cada lágrima que derramaste durante estos años fue una inversión en compasión futura. Cada frustración que sentiste fue una lección de paciencia. Cada momento de soledad fue una oportunidad para desarrollar intimidad con Dios. Cada responsabilidad que llevaste fue un entrenamiento en liderazgo. Cada relación difícil fue una práctica en amor incondicional. Nada se ha desperdiciado. Absolutamente nada. Incluso los momentos que parecieron más sin sentido, incluso las experiencias que parecieron más dolorosas, incluso los periodos que parecieron más improductivos, todo estaba contribuyendo a formar en ti la persona que Dios sabía que necesitaba para cumplir los propósitos que Él tiene preparados. ¿Y sabes qué más me emociona? Que así como Jesús no comenzó su ministerio a los 30 años a pesar de los años anteriores, comenzó su ministerio a los 30 años por causa de los años anteriores. Cada año fue necesario. Cada experiencia fue esencial. Cada momento contribuyó a formar al hombre que cambió el mundo. De la misma manera, cuando llegue tu hora,
No estarás empezando a pesar de los años que pasaste esperando. Estarás empezando por causa de esos años. Cada momento de preparación habrá valido la pena. Cada experiencia de espera se habrá revelado como una inversión divina. Cada periodo de formación se habrá mostrado como sabiduría celestial. Y esto cambia por completo la forma en que puedes ver el presente. Este no es un periodo de tiempo que estás perdiendo mientras esperas que tu vida real comience. Este es el periodo en que tu vida real está siendo formada. Este no es el intervalo entre tu preparación y tu misión. Este es el periodo más importante de tu preparación. Dios no te está haciendo esperar porque se haya olvidado de ti. Está invirtiendo tiempo en ti porque tiene planes grandiosos. No está retrasando tus bendiciones porque no le importes. Está asegurándose de que cuando las bendiciones lleguen, estés completamente preparado para recibirlas, administrarlas y multiplicarlas. Lo que parece demora es, en realidad, cuidado divino. Lo que parece retraso es, en realidad, precisión celestial. Lo que parece una espera interminable es, en realidad, una preparación impecable. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando realmente comprendes que el tiempo de Dios es perfecto, algo hermoso sucede en tu corazón. La ansiedad es reemplazada por la paz. La frustración se transforma en gratitud. La impaciencia da paso a la confianza. Y puedes descansar en el proceso, sabiendo que estás en las manos de un Dios que nunca comete errores, que nunca desperdicia tiempo, que nunca falla. Jesús vivió esa paz durante los 30 años porque sabía que estaba en las manos de un Padre perfecto. Y tú puedes vivir esa misma paz durante tu periodo de preparación, porque estás en las manos del mismo Padre perfecto. Tus circunstancias actuales no son accidentales. Tus relaciones presentes no son coincidencia. Tus responsabilidades de hoy no son interrupciones. Todo esto es parte de un plan cuidadosamente orquestado por un Dios que te ama más de lo que puedes imaginar y que está preparando algo para ti que es más grande de lo que puedes soñar. Y cuando ese algo se revele, cuando tu hora finalmente llegue, cuando las puertas se abran y pises la plenitud de tu propósito, mirarás hacia atrás y verás que cada momento había sido necesario, cada experiencia había sido valiosa, cada año había sido una inversión en la persona extraordinaria en la que te has convertido. Así que hoy, ahora, en este preciso momento, quiero invitarte a hacer una oración de entrega. Una oración donde pones tus sueños, tus ansiedades, tus plazos y expectativas en las manos de Dios. Donde le dices que confías en su tiempo, incluso cuando no lo entiendes. Donde le das permiso para seguir trabajando en tu vida de la manera que Él sabe que es mejor. Y si estás listo para hacer esa oración de entrega, si estás dispuesto a confiar en el tiempo perfecto de Dios incluso cuando parece que no está pasando nada, deja tu me gusta como una declaración de fe. Y comparte en los comentarios una palabra de gratitud por algo que Dios ha estado haciendo en tu vida durante este periodo de preparación. Porque nuestro viaje por los 30 años de Jesús está llegando a su fin. Pero el viaje de tu propia vida apenas está comenzando a tener sentido de una forma completamente nueva. Y en nuestro último momento juntos, quiero dejarte con palabras que sellarán esta revelación en tu corazón para siempre. Palabras que te acompañarán en cada día de espera que aún esté por venir. Y aquí estamos, al final de este viaje por los 30 años de Jesús, pero también al principio de una nueva forma de ver el tiempo de Dios en tu propia vida. Hemos caminado juntos a través del misterio de por qué el Salvador del mundo esperó tanto tiempo para comenzar su misión. Descubrimos cómo transformó años aparentemente comunes en una preparación extraordinaria. Exploramos las luchas internas que enfrentó y cómo las transformó en fuente de fortaleza. Y finalmente comprendimos cómo cada momento de aquellos 30 años culminó en el ministerio más poderoso que la humanidad haya visto jamás. Pero más que entender la historia de Jesús, espero que hayas descubierto una nueva perspectiva sobre tu propia historia. Espero que hayas comenzado a ver tus años de espera, no como tiempo perdido, sino como tiempo invertido por un Dios que te ama profundamente. Espero que hayas comprendido que tus luchas actuales no son evidencia de que algo va mal, sino prueba de que algo muy especial se está formando en ti. Cuando Jesús dijo, "El tiempo se ha cumplido", no solo estaba anunciando el inicio de su ministerio.
Estaba declarando que cada momento de los años anteriores había servido al propósito eterno, que nada se había desperdiciado, que todo había contribuido a ese momento perfecto. Y la misma verdad se aplica a tu vida. Llegará un día en que tú también dirás, el tiempo se ha cumplido, y en ese día entenderás que cada lágrima, cada lucha, cada momento de incertidumbre, había sido parte de un plan perfecto. La historia de los 30 años de Jesús nos enseña que Dios no tiene prisa, pero tampoco se retrasa nunca. Él trabaja en sus propios plazos, que siempre son perfectos, aunque no tengan sentido para nuestra perspectiva humana limitada. Prefiere invertir tiempo en la formación adecuada que tener que lidiar con las consecuencias de una actuación prematura. Y eso es una demostración de su amor por nosotros, no de su indiferencia. Piensa en todo lo que hemos descubierto juntos. Jesús pasó 30 años desarrollando la paciencia para poder entrenar a discípulos imperfectos con amor. Desarrolló la humildad para no perderse en la fama cuando ésta llegó. Cultivó la compasión a través de experiencias reales de dolor para poder ministrar auténticamente a los que sufren. Aprendió sobre la naturaleza humana a través de relaciones complicadas para poder liderar con sabiduría. Construyó una vida de oración profunda para poder mantenerse conectado con el Padre, incluso en los momentos de mayor presión. Cada una de estas cualidades era esencial para su misión, pero ninguna de ellas podría haberse desarrollado instantáneamente. Necesitaron tiempo, experiencia, prueba, refinamiento, y el mismo proceso está ocurriendo en tu vida ahora. Dios está desarrollando en ti cualidades que serán fundamentales para tu futuro, cualidades que solo pueden cultivarse a través del tiempo, la experiencia, la prueba, el refinamiento. Quizás estás pasando por un periodo que pone a prueba tu paciencia, porque Dios está desarrollando en ti la paciencia que necesitarás para tratar con personas difíciles en el futuro. Quizás estás enfrentando situaciones que desafían tu humildad, porque Dios te está preparando para posiciones de liderazgo donde la humildad será esencial. Quizás estás viviendo experiencias dolorosas porque Dios está cultivando en ti la compasión que será fundamental para ministrar a otros que pasarán por dolores similares. Nada de lo que estás viviendo ahora es accidental. Cada experiencia tiene un propósito eterno. Cada desafío está contribuyendo a formar en ti la persona que Dios sabía que necesitarías para cumplir los planes que Él tiene preparados. Y cuando llegue tu hora, cuando Dios diga, ahora es el momento, estarás completamente equipado, no solo con talentos y habilidades, sino con un carácter probado y comprobado. La historia de Jesús también nos enseña que los periodos de preparación no son menos importantes que los periodos de actuación. Los 30 años de formación no fueron menos valiosos que los 3 años de ministerio. De hecho, los 3 años solo fueron posibles gracias a los 30 años. De la misma manera, los años que estás viviendo ahora no son menos importantes que los años que vendrán. Son los cimientos sobre los que todo lo demás se construirá, y esto cambia por completo la forma en que puedes vivir el presente. Ya no tienes que sentirte frustrado por no estar donde te gustaría estar. Puedes encontrar propósito y significado exactamente donde estás ahora, sabiendo que este es el lugar correcto para este momento de tu vida. Puedes invertir plenamente en las responsabilidades actuales, sabiendo que te están preparando para responsabilidades futuras mayores. Jesús nos mostró que es posible vivir con un propósito eterno incluso en circunstancias temporalmente limitadas. Es posible honrar a Dios siendo excelente en lo que tenemos entre manos hoy, aún sabiendo que Él tiene algo más grande preparado para mañana. Es posible encontrar alegría en el viaje, no solo en el destino. Durante nuestra conversación, también descubrimos que los tiempos de espera no están vacíos. Son formativos. No son interrupciones en el plan de Dios. Son partes esenciales del plan de Dios. Jesús usó cada año de espera para convertirse en una versión mejor de quien Él era. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes usar cada día de espera para crecer en sabiduría, en carácter, en madurez, en intimidad con Dios. La soledad que a veces sientes durante estos periodos de preparación también cobra sentido cuando miramos la experiencia de Jesús. Él conoció la soledad de llevar propósitos que otros no entendían, de tener una misión que parecía imposible, de vivir con una perspectiva eterna en una realidad temporal. Pero Él transformó esa soledad en una oportunidad para desarrollar una intimidad aún más profunda con el Padre. Y tú puedes hacer lo mismo.
En los momentos en que te sientas incomprendido, cuando tu viaje parezca diferente al de otras personas, cuando tus sueños parezcan demasiado grandes para tu realidad actual, recuerda que Jesús también pasó por eso, y usa esos momentos no para aislarte, sino para acercarte aún más a Dios. Deja que la soledad humana se convierta en un puente hacia la comunión divina. Las luchas internas que enfrentas también son parte del proceso. Jesús enfrentó frustraciones, momentos de incertidumbre, la presión de las expectativas, la tentación de abandonar, pero procesó todo eso de forma saludable, transformando cada dificultad en una fuente de crecimiento. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes elegir ver tus luchas no como evidencia de que algo va mal, sino como oportunidades para volverte más fuerte, más compasivo, más sabio. La impaciencia que a veces sientes también es normal y comprensible. Jesús debió sentir impaciencia también, especialmente cuando veía sufrimiento a su alrededor que podía aliviar, pero aprendió que hay algo sagrado en la espera, algo formativo en la sumisión al tiempo divino. Y cuando finalmente llegó su hora, estaba tan bien preparado que logró transformar el mundo en solo 3 años. Esto me llena de expectación sobre lo que Dios está preparando para ti. Si está invirtiendo tanto tiempo en tu formación, si está permitiendo que pases por tantas experiencias diferentes, si está desarrollando tantas cualidades distintas en ti, es porque tiene planes grandiosos, planes que requieren la persona madura, sabia y experimentada en la que te estás convirtiendo. Y cuando esos planes se revelen, cuando tu hora finalmente llegue, descubrirás que cada día de espera valió la pena. Verás que cada experiencia difícil contribuyó a tu capacitación. Cada relación complicada desarrolló tu sabiduría interpersonal. Cada responsabilidad pesada entrenó tu liderazgo. Cada momento de soledad profundizó tu intimidad con Dios. Pero hasta que ese momento llegue, puedes vivir en paz. Puedes descansar en el proceso, sabiendo que estás en manos de un Dios que nunca comete errores. Puedes confiar en su tiempo, incluso cuando no lo entiendes. Puedes encontrar alegría en el viaje, incluso cuando el destino aún no es visible. Jesús nos enseñó que la confianza en el Padre no significa ausencia de cuestionamientos. Significa elegir obedecer incluso cuando no comprendemos completamente. Significa seguir caminando incluso cuando el camino no está totalmente claro. Significa mantener la fe incluso cuando las circunstancias parecen contradictorias a nuestros deseos. Y esa confianza trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios está en control. Una paz que puede descansar en medio de la tormenta, porque sabe que el capitán del barco conoce perfectamente el camino hacia el puerto seguro. Hoy, mientras cerramos nuestro viaje por los 30 años de Jesús, quiero que tomes una decisión. La decisión de confiar. La decisión de descansar. La decisión de ver tus años actuales no como tiempo perdido, sino como tiempo invertido. La decisión de valorar el proceso tanto como el resultado. La decisión de encontrar propósito en el presente mientras esperas el futuro. Esta no es una decisión que tomas una vez y nunca más necesitas revisitar. Es una elección diaria, a veces incluso horaria. En los momentos de ansiedad sobre el futuro, eliges confiar. En los momentos de frustración con el presente, eliges encontrar propósito. En los momentos de impaciencia con el tiempo, eliges descansar en el proceso. Y cada vez que tomas estas decisiones, te vuelves un poco más parecido a Jesús, un poco más capaz de vivir en paz incluso en medio de la incertidumbre, un poco más hábil para encontrar alegría incluso durante la espera, un poco más sabio sobre los caminos de Dios. La historia de los 30 años de Jesús es, al fin y al cabo, una historia sobre el amor de Dios. Un Dios que ama tanto a su Hijo, que invierte 30 años preparándolo para 3 años de ministerio. Un Dios que valora tanto la formación adecuada que no tiene prisa por los resultados. Un Dios que prefiere esperar para tener excelencia que acelerar y tener mediocridad. Y ese mismo amor se está demostrando en tu vida ahora. Cada día que Dios permite que sigas preparándote, es una demostración de su amor. Cada experiencia formativa que Él permite que vivas, es evidencia de que tiene planes especiales para ti. Cada momento de espera es prueba de que te valora demasiado, como para lanzarte al ministerio antes de estar completamente listo. Así que,
Mientras nos preparamos para orar juntos, quiero que sepas que tu historia todavía se está escribiendo. Los capítulos más hermosos aún están por venir. Los momentos más significativos todavía van a suceder. Y cuando lleguen, estarás listo, completa, perfecta, maravillosamente listo. Porque tienes un Dios que no desperdicia tiempo, que no comete errores, que nunca se retrasa. Un Dios que está invirtiendo cuidadosamente en la persona extraordinaria en la que te estás convirtiendo. Un Dios que conoce tu futuro mejor de lo que tú conoces tu presente y que te está preparando con perfección para todo lo que está por venir. Oremos juntos. Entreguemos nuestros tiempos, nuestros plazos, nuestras ansiedades y nuestros sueños en las manos de este Dios de amor perfecto. Pidámosle que continúe su obra en nosotros, moldeándonos, formándonos, preparándonos para todo lo que ha preparado para nosotros. Padre Celestial, llegamos ante ti hoy con corazones agradecidos y esperanzados. Agradecidos por todo lo que hemos aprendido sobre tus caminos a través de la historia de los 30 años de Jesús. Esperanzados porque comprendemos que el mismo cuidado, el mismo amor, la misma sabiduría que invertiste en la preparación de tu Hijo están siendo invertidos en la preparación de cada uno de nosotros. Señor, confesamos que no siempre comprendemos tus plazos. A veces nos sentimos impacientes, ansiosos, frustrados con la aparente lentitud de tu tiempo. Pero hoy elegimos confiar. Elegimos creer que tú sabes exactamente lo que estás haciendo. Que cada día de espera tiene un propósito eterno. Que cada experiencia de preparación está contribuyendo a formar en nosotros las personas que necesitamos ser para cumplir los planes que tienes para nosotros. Te pedimos perdón por las veces que nos hemos quejado del tiempo de preparación, por las ocasiones en que hemos cuestionado tu sabiduría, por los momentos en que hemos intentado acelerar procesos que tú querías que se desarrollaran gradualmente. Reconocemos que nuestra impaciencia a veces es un reflejo de falta de confianza, y hoy elegimos depositar nuestra confianza completamente en ti. Gracias por cada experiencia que has permitido en nuestras vidas, por las alegrías que nos enseñaron a celebrar, por los dolores que desarrollaron nuestra compasión, por las luchas que fortalecieron nuestro carácter, por las relaciones que nos enseñaron sobre el amor, el perdón y la paciencia. Reconocemos que nada ha sido desperdiciado, que todo ha contribuido a nuestra formación. Señor, ayúdanos a valorar el proceso tanto como el resultado, a encontrar propósito en el presente mientras esperamos el futuro, a vivir cada día con intencionalidad, sabiendo que este día también forma parte de tu preparación en nuestras vidas. Ayúdanos a ser excelentes en lo que tenemos entre manos hoy, confiando en que tú tienes algo más grande preparado para mañana. Concédenos paz para los momentos de incertidumbre, cuando no entendamos por qué ciertas cosas están sucediendo o por qué otras no están sucediendo. Ayúdanos a descansar en la certeza de que tú estás en control, que tu amor por nosotros es perfecto, que tus planes para nosotros son de bien y no de mal. Desarrolla en nosotros la misma confianza que Jesús tenía en tu tiempo, la misma paz que Él demostró durante los años de preparación, la misma certeza de que cada momento sirve al propósito eterno. Ayúdanos a vivir con esperanza, sabiendo que nuestra historia aún se está escribiendo y que los mejores capítulos están por venir. Señor, fortalece nuestra fe en los momentos de duda. Renueva nuestra esperanza cuando parezca flaquear. Sostén nuestra confianza cuando las circunstancias parezcan contradictorias a nuestros deseos. Recuérdanos siempre que tú eres fiel, que tus promesas son verdaderas, que tu amor nunca falla. Prepara nuestros corazones para recibir todo lo que tienes preparado para nosotros. Desarrolla en nosotros la humildad necesaria para lidiar con las bendiciones futuras, la sabiduría necesaria para administrar las oportunidades que vendrán, la compasión necesaria para servir a otros, la integridad necesaria para representar tu nombre con honra. Y mientras esperamos, ayúdanos a ser luz en el mundo, a demostrar tu amor a través de nuestras actitudes, a ser testigos de tu bondad a través de la forma en que lidiamos con las dificultades, a alentar a otros que también están en periodos de espera y preparación. Padre, te entregamos nuestros sueños, nuestros planes, nuestros plazos, no porque renunciemos a ellos, sino porque confiamos en que en tus manos se volverán aún más hermosos de lo que podíamos imaginar. Pedimos que tu voluntad se haga en nuestras vidas,
en tu tiempo perfecto, de tu forma perfecta. Gracias porque incluso ahora, mientras oramos, tú continúas trabajando en nosotros, moldeándonos, preparándonos, capacitándonos para todo lo que está por venir. Gracias porque podemos descansar en este proceso, sabiendo que estamos en las manos del Dios que nunca comete errores. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Que tu presencia nos acompañe en cada día de este viaje de preparación, y que cuando finalmente llegue nuestra hora, podamos decir como dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido, sabiendo que cada momento de la espera valió la pena. En el nombre de Jesús, que esperó 30 años y transformó el mundo en 3, oramos y creemos. Amén. Que la paz de Dios esté contigo hoy y siempre. Que encuentres descanso en el proceso, alegría en el viaje y esperanza en el futuro que Él ha preparado. Tu historia aún se está escribiendo y los capítulos más bonitos aún están por venir.